Aunque tiene que ver con la labor que fundamentalmente hago en la dirección, ya es como especialista de mi deporte, de mi pasión, la gimnasia rítmica. En este caso, nosotros cada 4 años, igual que todos los deportes, diseñamos, perfeccionamos los programas integrales de preparación del deportista. Pero como, al menos en mi deporte, no voy a generalizar en los otros, el peso fundamental en la conducción, en la implementación de estos programas, lo tiene el colectivo pedagógico y para eso tiene que tener una preparación adecuada, no para que sea el programa un libro o un documento que se engavete, sino para que tenga la utilidad que tiene en la formación de las nuevas generaciones de deportistas. Sin embargo, específicamente en nuestro deporte, hay un grupo de barreras que han impedido que las personas que están a cargo de los diferentes grupos de gimnastas en formación tengan la posibilidad de acceder a la información que les ayude a aplicar de manera eficaz ese programa que tienen en las manos. El programa, como cualquier programa, no te va a explicar cómo enseñar. El programa no te va a integrar aspectos técnicos metodológicos que te posibiliten tener éxito en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el especialista tiene que tener los argumentos para ello, tiene que tener la preparación para ello. Sin embargo, esto no ha sido posible lograrlo a partir de la dispersión de información que existe respecto a un grupo de temáticas y de aspectos que integran la preparación del deportista, en este caso de la gimnasta. Por eso nuestro colectivo técnico se ha dado a la tarea durante los años de ir creando herramientas que posibiliten a las entrenadoras, al colectivo de cada lugar, beber de esas fuentes para lograr una mayor eficacia. Específicamente lo que le vamos a presentar hoy se refiere a los giros. Vamos a la otra. Los giros o rotaciones son equilibrios dinámicos. Por supuesto, están precedidos de el aprendizaje de los equilibrios, porque el equilibrio estático, equilibrios es la posición en que se va a girar o se va a saltar. Y además les quiero decir que es uno de los grupos técnicos de nuestro deporte en que se pueden lograr los elementos de dificultad técnica. Y aunque el programa integral de preparación del deportista, nosotros tenemos ordenado por niveles de dificultad qué giro enseñar primero, qué equilibrio, qué posiciones, qué cosa hacer primero y qué cosa después, por supuesto, por edades también se establecen un orden de prioridad, pero no se dice el cómo. Entonces, bueno, relacionamos las exigencias del código de puntuación, que es quien evalúa en definitiva la validez de lo que hace la gimnasta, con este ordenamiento técnico que hicimos de los elementos de dificultad técnica. Cuando vamos al ballet, ellos te hablan de que el sistema propicia que la gente gire. Pero como las niñas de gimnasia, digo niñas porque en Cuba aún solo es practicado por niñas, ya en el mundo, y esto es también los varones, los hombres están practicando gimnasia rítmica. Pero decíamos, las gimnastas tienen que girar más rápidamente que una bailarina y saltan más rápidamente que una bailarina. Por tanto, hay que diseñar sistemas técnicos metodológicos que propicien esa aceleración del aprendizaje. En ese orden, vamos a la otra, nos encontramos con un problema. Bueno, ¿cómo lo logramos? Que las entrenadoras puedan integrar todo ese conocimiento, esa manera de hacer, sin haber incluso tenido vivencias prácticas porque tenemos entrenadores que no fueron atletas de alto rendimiento. Y el código también cambia cada 4 años.
impone nuevos retos. Entonces, por supuesto, es por eso que también fuimos a el cómo lograr una vía para propiciar ese acompañamiento y lograr una mejor eficiencia de la aplicación o la implementación del programa integral de deportistas. El trabajo de hoy solamente se refiere a la categoría pioneril, 6-8 años. Sigue. Para eso, bueno, elaboramos un sistema metodológico para esa enseñanza. ¿Por qué sistema? Porque nosotros no solamente vamos a hablar del cómo enseñar, sino también de qué vías tenemos que tener para lograr una preparación especial desde el punto de vista físico y también técnico para lograr esos elementos de dificultad. Eso lo estamos haciendo en todas las categorías. Y también pensamos en que existiera una herramienta que pudieran las entrenadoras no contar a lo mejor con el libro del programa, sino que desde su propia hacer una aplicación móvil o una multimedia donde tuvieran todos estos elementos. Sí. Entonces, para eso, por supuesto, primero estudiamos cuáles eran las mayores dificultades. Justamente los giros son de los elementos de dificultad que menos éxito tienen en las gimnastas cubanas. También levantamos el modelo ideal de realización de estos elementos. ¿Qué conocimiento había de cómo enseñarlo? Y, por supuesto, verán más adelante, y lo voy a adelantar para ir pasando rápido, que no existía una forma única de enseñar. Cada quien tenía una manera de enseñar. Y, sin embargo, si el propósito es unificar las formas de hacer, teníamos que ordenar esto en función de lo que se pudo recopilar. Por supuesto, la efectividad de las formas de hacer dependía de la experiencia de la entrenadora, deportiva o no, de dónde se formó como especialista y se tenía acceso o no a la bibliografía. Vamos a la otra. Por supuesto, también hicimos el estudio biomecánico de cada uno de los giros que en este caso tenía que aprender la niña de esa edad, para lo cual para lo cual pues por supuesto se utilizaron las filmaciones, estos son los giros, estas fueron las encuestas que nos propiciaron los criterios de que existía una diversidad de modelos, y por supuesto para ello se entrevistó a las entrenadoras, a las juezas, que es quien valida el criterio, ¿verdad? Y a las especialistas de la selección nacional y del colectivo nacional. No. Se tomó como criterio para poder lograr el modelo técnico ideal, estudios precedentes que hemos hecho, donde se plantea que el modelo técnico está integrado por el estudio biomecánico, el modelo cinemático, ¿verdad? La descripción técnica y también las características de cada uno de los giros en particular. Para ello se hicieron filmaciones a las gimnastas de mayor nivel del país, a partir de que se dejaron en esa multimedia que hicimos la muestra fílmica de cómo se hace el giro, que es otra cosa. Pudimos ver que habían personas que no sabían qué cosa era un giro en actitud, qué cosa era un giro exactamente, porque también hay escuelas diversas de cómo se hacen las cosas, de qué cosa era un giro en stretch o en gran ecar con ayuda, en fin. Y por eso hicimos las filmaciones. Eso sirvió de base a partir de la aplicación del Quinovia del análisis biomecánico. Y se logró entonces establecer en la multimedia y en la aplicación móvil cuál es la manera de hacer y después los pasos para llegar a esa manera de hacer. Determinando los ángulos, el impulso, en fin. Por otra parte, como decíamos, sometimos a las especialistas, a un grupo, a los expertos, a que nos dijeran qué componentes debía tener ese sistema metodológico. Y por supuesto, para ello también utilizamos como referencia
otros trabajos hechos específicamente por grupos de especialistas tutorados por mí y la profesora Nelly Ochoa con relación a los equilibrios y a los saltos. Y entendimos que debía tener la definición del grupo corporal, la descripción, el modelo biomecánico, el modelo morfológico, hablando de las cadenas cinemáticas que integran el movimiento, y la descripción técnica del giro en específico. Las indicaciones metodológicas generales para la enseñanza de todo el grupo y las específicas para la enseñanza del giro como tal. Y por supuesto, listados de errores comunes, porque teníamos también la contradicción que a veces se daba como válido algo que no lo era porque no se identificaba el error correctamente. Y por último, el ejercicio de preparación física especial para el logro de este grupo. Sí, ya estamos terminando. Bueno, por supuesto, ahí las conclusiones del diagnóstico en la actualidad, estas herramientas que creamos están en generalización, la estamos haciendo llegar a todas las especialistas del país, conforman el programa de la especialidad de gimnasia rítmica que vuelve a presentarse para su aprobación para poder lograr una preparación mayor de nuestras especialistas. Y por supuesto también ya tenemos algunas solicitudes de otras organizaciones de gimnasia de que le hagamos, o sea, compartir esto. Por supuesto, esto no es regalado. Y por supuesto, esperamos contribuir con ello, sigue la otra, a un nivel mayor de especialización de las gimnastas, no solamente cubanas, sino del área. No es usual en la gimnasia rítmica que existan publicaciones de este tipo y por eso apostamos, porque estamos claros que el recurso humano es la mayor fortaleza para poder lograr gimnastas de mayor calidad. Pretendemos, bueno, nosotras mismas nos recomendamos continuar el estudio para los otros giros del programa de enseñanza de nuestras gimnastas. Muchas gracias. Yo creo que hay que partir de los conceptos de nuestro gran Pini Yáñez, que decía que tenemos deportes técnicos, deportes tácticos y deportes energéticos, en tres divisiones. Y creo que de ahí parte, porque hemos observado la presentación de la doctora y la presentación suya en diferentes tipos de conceptos metodológicos, porque evidentemente existe esa diferencia. Y entonces, en cuanto a los deportes de carácter táctico, como los juegos deportivos y los deportes de combate, creo que estoy muy de acuerdo con la presentación que usted ha hecho en torno a la necesidad de cambiar, porque el medio competitivo ha cambiado. Por ende, no podemos seguir entrenando de la misma manera. Hay que lograr formas del pensamiento donde la ejecución técnica esté totalmente en coordinación con el desarrollo del pensamiento táctico. Y esos son modelos de aprendizaje desarrolladores, que en cada deporte, bueno, se puede buscar de una u otra forma. Pero no podemos seguir dividiendo en esos tipos de deportes la preparación técnica de la preparación táctica, porque estamos dividiendo un gesto técnico del desarrollo del pensamiento. Y hoy el nivel competitivo mundial nos exige un mayor desarrollo de las habilidades motrices, de las habilidades de cada uno de nuestros tipos de deporte. Y creo que es un aspecto que todavía tenemos que superar mucho en nuestro sentido. Gracias. Nosotros somos autores del programa integral de preparación de deportistas del año 1996 y acabamos de entregar incluso hace algún tiempo el de cuatrienio presente. O sea que nosotros el año que viene termina el cuatrienio y no sabemos quién lo va a hacer. Pero bueno, hasta ese momento todos los cuatrienios hemos trabajado nosotros. Y la importancia que tiene el programa integral de preparación de deportistas y con esos estudios que ha hecho la doctora Meli, y bueno, que lo importante es que llegue a la gente y nos damos cuenta, no sé si pasará en la gimnasia rítmica,
pero nos damos cuenta de que no se usa adecuadamente por la gente, por los entrenadores. Y entonces eso es un problema. Después de un trabajo tan interesante, tan bueno que han hecho, y esas mediciones, pues entonces lo importante es que se exija por parte de las provincias, por parte de los metodólogos, que ese programa se haga. Por ejemplo, el programa de matemáticas de octavo grado, hay que cumplirlo. Ese es el de matemáticas de octavo grado y el de nosotros es el de la preparación deportiva de esos niveles. Y quería poder, no sé, Meli, si se pudiera hacer una recomendación de incluir no solamente características cinemáticas, sino también características dinámicas. En nuestra Universidad de Deporte yo creo que deben quedar plataformas dinamográficas por ahí que se puedan ver coordinadamente el resultado, tanto en la parte cinemática como en la parte dinámica, y me parece que eso pudiera ayudar. Gracias. Todos los deportes son de combate, porque cuando usted no sale a defender con lo que lleva, siempre decimos que no es que somos los cubanos, todo el mundo sale a defender el resultado que tiene que obtener, pero eso tiene que tener una preparación que no es solamente técnica, que no es solamente la integración de todos los factores. Alguien me decía un día, bueno, pero el modelo integrado, no, sí, nosotros lo utilizamos, pero en el caso de la gimnasia rítmica, si usted no cumple con cada uno de los elementos que exige el programa, o sea, el código de puntuación, no puede integrar. Independientemente que existe una parte de improvisación, donde desde muy pequeña edad, porque este es un deporte de especialización temprana, a la niña se le estimula para que haga cosas, no solamente a la gimnasia, sino que logre integrar movimientos, esas habilidades que va aprendiendo. Y por supuesto que logre interpretar con la música. Alguien me decía, no, sí, pero ella pone la pierna aquí cuando gira. Yo digo, no, pero es que es todo, hasta el gesto, hasta dónde llega, ¿verdad? Porque si no nos encontramos a alguien que no expresa, sin embargo se evalúa la expresión, o alguien que no eleva la pierna con el punteo, la línea, todo eso es un sistema de trabajo que hay que lograr. Y por supuesto, con efectividad absoluta, ¿usted lo hace o no lo hace? ¿Es válido o no es válido? Independientemente de que puedan existir ahora en este último código cuestiones que digan, bueno, si es por aquí le quitamos una décima, 12, no podemos darle la posibilidad al juez que decida si le quito 3 o si lo anulo. Tiene que ser absoluta la efectividad. Y para eso tengo que enseñar con absoluta efectividad. Y esos son los criterios que estamos tratando de imponer. Porque nadie nos va a pasar, o sea, nosotros no nos podemos pasar la lengua como hacen los gatos o los perros para... No, nosotros tenemos que ir a la batalla con todas las armas, no dar la posibilidad que nos penalice. Y ese es el pensamiento que estamos tratando de seguir impulsando, pero tenemos que darle herramientas a los entrenadores. Sabemos que hoy los claustros no tienen, por ejemplo, en mi deporte, no tienen todas las vivencias que pudieran trasladar. ¿Por qué en el ballet a lo mejor se logran cosas? Porque tal vez no tengan determinados niveles en la graduación, pero nadie enseña ballet sin haber sido bailarín, ¿verdad? Y se repiten cosas. Claro, en el ballet hay un ensayador, hay un coreógrafo que todas esas misiones o todos esos roles los tiene que asumir en cualquier deporte, pero en la gimnasia, el entrenador. Y para eso tiene que estar preparado. Incluso si tuviera un coreógrafo, tiene que saber pedirle cómo tiene que ser, y para pedir tiene que saber. Y por eso estamos diseñando este tipo de herramientas para acercarle la información a las personas que están encargadas de enseñar. Por eso decía, es un reto que tenemos todos. No sé, hoy estamos hablando de la gimnasia rítmica, pero hay que escribir. Hay que escribir las experiencias. No sé, me voy al voleibol. Se murió Eugenio York, qué pena. Se escribió todo lo que sabía Eugenio York para poder replicar las experiencias de las morenas. Y así, por eso es un reto que tenemos todos. Y por supuesto, para poder, hoy estamos, mañana poder que no, los que vienen detrás tienen que tenerlo escrito.
tiene que tener cosas que le permitan trabajar. Y ese es el sentir de esta pequeña muestra, que es un trabajo mucho más grande.